Hola amigas y amigos, bienvenidos a Narcomentarios. Abel Reynos, un gusto en saludarlos. Estamos hablando de un tema sumamente interesante dentro del dilema del narcotráfico, que es la corrupción. Y en los videos previos, si tuvieron la oportunidad de verlos, hemos empezado a hacer un pequeño análisis y vamos a ir desarrollándolo. Y uno de los comentarios que comencé en este ciclo fue que el narcotráfico no funciona sin el apoyo de la corrupción. A mí no me interesa qué país usted quiera mencionar, o sea, quiera alinear, ya sea compra-venta, producción de droga, producción de precursores químicos, lavado de dinero, movimientos bancarios de un lado a otro, compras de inmuebles, de casas, de edificios, inversiones. Todos los países en el mundo, amigos y amigas, están relacionados a la corrupción del narcotráfico. Obviamente, como yo les he ido comentando, lo estamos analizando desde un punto de vista del narcotráfico como un delito, pero también como un negocio. Y las conexiones del negocio del narcotráfico son imposibles de evitar cuando el narcotráfico, que genera miles de millones de dólares en todo el mundo, no sea un atractivo financiero para cualquiera. Y yo le comentaba que los más grandes bancos del mundo ya han sido muchas veces investigados y sancionados por lavado de dinero. Pero entienda esto, el lavado de dinero en los bancos son como el narcotráfico, hacen un negocio y si les conviene van a tomar cartas en el asunto. Ahora, los investigadores que logran hacer este tipo de investigaciones, que los hemos visto y los hemos estudiado, hemos trabajado con ellos y vemos esto, obviamente descubren una cantidad importante de información. ¿Y qué cree que esa información está relacionada a qué? Esa información hablemos un punto exclusivo de la parte bancaria, tiene que ver con la corrupción. Y yo lo voy a analizar más adelante un poquito más. Pero se acuerda que yo le comentaba en el video anterior particularmente, que por ejemplo el transporte, y voy una vez más en ciclos, en distintos niveles, el transporte de la droga ya requiere de un permiso, de una una participación directa de los sistemas gubernamentales, aduaneros, policías, compañías navieras, un montón de sistemas que la única forma y la única razón que pudieran funcionar es porque son gente que están bajo la nómina comercial del narcotráfico. O sea, nadie puede mover un cargamento de un país, y estamos hablando, por ejemplo, vamos a decir, 1 tonelada de cocaína en un contenedor. ¿Usted tiene idea la cantidad de gente que tiene que pasar, tiene que aprobar para que ese contenedor salga de su puerto? ¿O usted cree que esto se hace gratis? O sea, una de las equivocaciones más grandes del mundo es creer, porque esto lo he oído, que Estados Unidos es el único país que controla el narcotráfico y que son los corruptos más grandes. Pero yo le voy a decir, Estados Unidos no controla los puertos del país en muchos países. Estados Unidos no controla la policía de ese país, no controla las aduanas, no controla la política, no controla las compañías navieras, no controla los sindicatos que trabajan, digamos, en los puertos y en los aeropuertos. Entonces, imagínense qué cantidad de gente tiene que intervenir y participar con su conocimiento y con la venia para que ese cargamento salga. O sea, hagamos el recuento de lo que ya le había comentado. Empezamos con el campesino que tiene que sembrar la cosecha, él tiene que cosecharla y luego la procesa. Ese campesino, muchas veces, si tiene suerte y no lo descubre nadie sabe, puede vender sus varios kilos de cocaína a un distribuidor grande. Pero el problema del campesino es si lo llegan a acercar, si lo llegan a detener, si lo llegan a arrestar la policía o los soldados del país que usted sea, es muy probable, la mayoría de las veces, que hay una cámara que esté filmando para algún canal de televisión de estos documentales famosos de que la lucha contra el narcotráfico la estamos logrando. Generalmente esos campesinos tienen que pagar una coima, una mordida,
una estipenda para que le dejen vender o pasar, vender la droga o llevarla de un punto a otro. O sea, ya ahí empieza el tema del narcotráfico, de la corrupción del narcotráfico. Luego tenemos, y le digo, estamos hablando de una cantidad muy pequeña aquí, un campesino que los soldados, los policías, los individuos que controlan la zona, los del gobierno, estoy hablando del gobierno que controla la zona, sabe que este campesino puede pagar hasta cierta cantidad de dinero. Ahora, ya si usted tiene que mover cantidades grandes a través de caminos, carreteras o ríos, o a través de pequeños aeropuertos en el medio, ahí ya le va a costar más. O sea, ahí ya usted tiene que tener permiso de, a lo mejor de la Fuerza Aérea que controla radares, a lo mejor de los militares que controlan la zona, a lo mejor de la policía que patrulla la zona. Generalmente estamos hablando, acuérdese, cuando hablamos de la producción de droga, ya sea en Asia, ya sea en Latinoamérica, donde usted quiera, incluso aquí en Estados Unidos con el contrabando de marihuana en una época, usted tiene que tener cierto conocimiento de la zona. O sea, imagínense, amigos, amigas, vamos a suponer que hay un campo, hay una estancia, un rancho, alguna finca grande en la que hay un camino bastante largo que a ciertas horas de la madrugada, cualquier día de la semana, usted oye el ruido de los motores de aviones que van y vienen, ¿no? Obviamente eso no lo puede uno esconder, y entonces en la noche a veces se ven luces de aterrizaje, muchas veces depende de si esté pagado o no, usted va a ver, va a oír y va a saber, y además le digo, toda la población que vive a su alrededor sabe de estos movimientos, van a saber que aterrizan y salen aviones a distintas horas, particularmente a la madrugada. Imagínese si usted cree que esos aviones salen y aterrizan sin el conocimiento de la vecindad y sin el conocimiento de las fuerzas de seguridad que supuestamente están encargadas. Para que vea que le estoy comentando de lo mismo del campesino. El campesino no puede mover su mercadería de sus sembradíos y una vez terminada la cosecha y una vez terminada y procesada a la ciudad, a una distribución, raramente sin que alguien sepa de él. Eso es una. Lo mismo ocurre con los grandes cargamentos que salen, y ahora estamos hablando de las avionetas, ¿verdad? Aviones en campos y demás. Lo mismo ocurre con los vehículos. Si va usted a cargar un vehículo, es seguro que en algún lugar de estos hay controles, ya sea de militares o de policías, que saben quiénes son estos camiones. Entonces hay grandes arreglos. Esto, le digo, no le estoy descubriendo nada extraño, nada nuevo, pero para que vea dónde empieza la corrupción local. Ahora, quiero que entienda esto cuando hablo de la corrupción, porque mucha gente dice, bueno, se ha habido la corrupción, pero entienda esto: si la policía, si las Fuerzas Armadas, si los políticos de la zona reciben ese dinero, ¿no?, de la corrupción del narco, porque el narco tiene que pagar a toda esa gente, imagínense qué posibilidades hay de que ese narco sea investigado, sea arrestado o sea molestado. No, ni lo tocan, ni sabe. Ahora, el problema, que yo siempre vuelvo a esto, no es tanto el tema de que la droga salga, sino el crimen que muchas veces estos narcos, con su compra y venta y con su movimiento de droga y de movimiento, a veces crean o expanden a través de la violencia, a través de la corrupción, a través de hacer cometer otros delitos, ¿me entiende? Y entonces, ¿qué ocurre? Cuando usted tiene una sociedad, un lugar, una zona en la que se permite, por razones de corrupción, se permite el movimiento de estos carteles, eventualmente, amigos, amigas, en esa zona por lo menos usted va a perder, usted va a ver que el gobierno va a perder el territorio. Y eventualmente los que lo van a dominar son los narcos. En muchos países hoy en día, amigos y amigas, vemos esto. O sea, usted puede ir a un país y ver, por ejemplo, miembros de lo que le llaman los famosos carteles, totalmente armados, equipados, incluso le digo, mejor equipo que la policía y las Fuerzas Armadas. ¿Por qué? Porque ya se han digamos, acaparado la zona y ya son ellos los dueños y señores de eso. Y si usted es un ciudadano que no tiene nada que ver con eso, tiene que tener mucho cuidado de que no vaya a caer en el tema de la delincuencia de este grupo de delincuentes que supuestamente son protegidos por el sistema local. O sea,
le estoy dando esta pauta para que entienda que la corrupción tiene un poquito más de tenebrosa la parte que es simplemente le pagamos y no pasa nada y nadie se entera. La gente siempre se entera. Y desafortunadamente en esas zonas, eventualmente, con el tiempo que va pasando, se va expandiendo cada vez más la ola delictiva. Y ya no es el movimiento de droga lo que preocupa, sino que todos estos individuos, estos delincuentes, que están protegidos por ese sistema político, militarizado o incluso policial, se creen infalibles porque lo son y entonces empiezan a cometer otro tipo de delitos y crímenes. Miren, no hace mucho, hace muy poquito tiempo, recientemente en uno de nuestros países hubo un evento que caracteriza esto que le estoy diciendo. Había una fiesta en un grupo de muchachos, de muchachas de edad de 20 a 25 años, se habían reunido, era un grupo y habían celebrado, tenían una celebración en particular, habían rentado un lugar, una hacienda para tener una gran fiesta. Un grupo de estos digamos, sicarios de los narcotraficantes decidió ir a ver qué fiesta era y se quisieron meter a la fuerza, al baile, a la reunión. Y le digo, esta gente que estaba reunida ahí, que era de un pueblo, no tenía nada que ver con el narcotráfico, eran ciudadanos normales, estudiantes, profesionales, gente joven que se había reunido a celebrar. Entran estos individuos, se confrontan con los de la fiesta, no los dejan entrar, estos individuos se van, como al rato, a la hora, media hora, regresan armados con formas automáticas y ametrallan a toda la gente que estaba ahí. Y de esa gente murieron 12, 13, 14 personas y hirieron un montón más. ¿Sabe por qué pasó eso? Porque se sentían inmunes, porque se sentían poderosos, porque se sentían que tenían el control y que nadie les iba a hacer nada. Amigos, amigas, esto también es parte de la corrupción. Obviamente cuando hable de la violencia lo voy a expandir, pero no crea que la corrupción en sí es nomás un intercambio de dinero por hacerse el distraído o por dejar pasar cosas. Tiene sus consecuencias que son mucho más allá y una de ellas es la agresión y la violencia de estas personas que manejan esto. Y los responsables de que debieran de prevenir esto, de cuidar a su población, por supuesto no aparecen en ningún lado porque están a sabiendas de quién controla toda esa zona, todos son los intocables. Amigos, esto lo vamos a continuar porque es un tema realmente serio, es un tema penoso, es un tema que ocurre constantemente y le digo, de estos podemos seguir hablando bastante largo y lo vamos a hacer en el próximo video de Narcomentarios. Un gusto saludarlos.